Hola, buen día tengan todos ustedes. Somos el equipo número 1 que está integrado por Martínez Ramírez Freddy, Morales Medina Yuraima Valeria y su servidor Cedillo Apodaca Cristian Giovanni. Somos alumnos de la Facultad de Químico Farmacobiólogo del grupo 2.5 y estaremos desarrollando esta presentación. Espero sea de su agrado. Desarrollaremos el tema Síndrome de desequilibrio dialítico. A lo largo de esta presentación, describiremos lo que es el síndrome de desequilibrio dialítico y todo lo que implica, como su descripción molecular y bioquímica, sus alteraciones metabólicas, análisis de biomarcadores y diagnóstico, impacto en vías bioquímicas y metabólicas, avances terapéuticas basadas en bioquímica, entre otras. El síndrome de desequilibrio dialítico es una complicación que se presenta en los pacientes que se someten a diálisis por primera vez o bien aquellos pacientes que dejan de realizarse diálisis por mucho tiempo. Este síndrome se caracteriza por provocar una alteración en el equilibrio electrolítico y ácido-base, particularmente en minerales como el sodio, el potasio, el calcio y el fosfato. La diálisis puede eliminar demasiado potasio del cuerpo, provocando una menor concentración de este en el plasma sanguíneo. Esto activa las vías metabólicas que intentan compensar la pérdida de potasio, lo que puede llevar a una serie de complicaciones. La diálisis no solo elimina demasiado potasio, sino que también elimina una gran cantidad de otros minerales como los que se mencionaron anteriormente, generando así una menor concentración de estos minerales en el plasma sanguíneo. Al haber una disminución de estos minerales en el plasma sanguíneo, se van a activar varias vías metabólicas como la vía del potasio, que va a intentar compensar la pérdida de potasio, pues liberando potasio desde las células. La vía del calcio hará lo mismo, pero liberando calcio desde los huesos. La vía del fosfato igual intentará compensar la alteración de la concentración de fosfato, liberando fosfato desde las células. Y por otro lado está la vía de la insulina, que va a intentar compensar la alteración de la concentración de glucosa, liberando insulina desde el páncreas. Como tema número 2 tenemos la descripción molecular y bioquímica. Como primer punto tenemos las moléculas y vías afectadas. Esto significa que a nivel molecular podemos ver los cambios como un incremento en la transcripción de ciertos genes o la actividad de enzimas específicas. A nivel macroscópico, los cambios moleculares producen cambios en el comportamiento exterior o a la apariencia de la célula, tales como el crecimiento o la muerte celular. Algunas de las moléculas afectadas son el ion potasio, que son cambios bruscos en los niveles de potasio que pueden afectar la función cardíaca y muscular. Tenemos el ion sodio, que son alteraciones en los niveles de sodio que pueden afectar la osmorregulación y la función neuronal. Tenemos el ion calcio, que son cambios en los niveles de calcio que pueden afectar la función muscular y nerviosa. Tenemos el glutamato, que son un neurotransmisor excitatorio que pueden acumularse en el cerebro durante el síndrome del desequilibrio dialítico. Tenemos el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que puede disminuir durante el síndrome del desequilibrio dialítico. Por otra parte, como vías afectadas tenemos la vía N-metil de asparato, que son receptores de glutamato que pueden ser involucrados en la patogénesis del síndrome del desequilibrio dialítico. Tenemos la vía GABAergética, que es la disminución de GABA que puede contribuir a la hiperexcitabilidad neuronal durante el síndrome del desequilibrio dialítico. Tenemos la vía de osmorregulación, que es la alteración de los niveles de sodio y agua que pueden afectar la osmorregulación cerebral. Tenemos la vía del estrés oxidativo, que es la producción de radicales libres que pueden contribuir a lesión cerebral durante el síndrome del desequilibrio dialítico. Y por último tenemos la vía de inflamación, que esta es la activación de células inmunes y la liberación de citocinas que pueden contribuir a la lesión cerebral durante el síndrome del desequilibrio dialítico. Como tema número 2 tenemos enzimas, metabolitos y mecanismos de acción. Enzimas alteradas son el sodio más potasio diatapasa,
que es la disminución de la actividad asimática, lo que afecta a la bomba de sodio, potasio y contribuye a la alteración del equilibrio iónico. Tenemos el calcio de altapasa, que es la disminución de la actividad enzimática, lo que afecta a la regulación de calcio intracelular. Tenemos la glutaminasa, que es el aumento de la actividad enzimática, lo que contribuye a la acumulación de glutamato. Tenemos grava-transminasa, que es la disminución de la actividad enzimática, lo que contribuye a la disminución de GABA. Algunos de los metabolitos alterados son el glutamato, que es el aumento de los niveles, lo que puede contribuir a la exoticidad neuronal. La GABA, que es la disminución de los niveles, lo que puede contribuir a la hiperexcitabilidad neuronal. Y tenemos el lactato, que es el aumento de los niveles, lo que puede contribuir a la acidosis láctica. Y por último está el piruvato, que es la disminución de los niveles, lo que puede contribuir a la alteración de metabolismos energéticos. Como mecanismos de alteración tenemos alteración del equilibrio iónico, que son cambios bruscos en los niveles de sodio, potasio y calcio. Tenemos excitocicidad neuronal, que es el aumento de la liberación de glutamato y otros neurotransmisores excitatorios. Tenemos hiperexcitabilidad, que es neuronal, que es la disminución de la inhibición neuronal debido a la disminución de GABA. Tenemos alteración de metabolismo energético, disminución de la producción del ATP y aumento de la producción de lactato. Tenemos inflamación y estrés oxidativo, que es activación de células inmunes y producción de radicales libres. Alteración de la osmorregulación, que es cambios en los niveles de sodio y agua que afectan la osmorregulación cerebral. Como factores de riesgo tenemos diálisis rápida, que son cambios bruscos en los niveles de electrolitos. Tenemos hipernatremia, que son niveles elevados de sodio en la sangre. Tenemos hipocalemia, que son niveles bajos de potasio en la sangre, así como acidosis láctica, que es el aumento de los niveles de lactato en la sangre y edad avanzada, mayor riesgo de complicaciones. Es importante destacar que en el síndrome del desequilibrio dialético es una complicación potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. La prevención y el tratamiento temprano pueden reducir el riesgo de complicaciones y mejorar los resultados para los pacientes. Y como tema número 3 tenemos alteraciones metabólicas. Como primer punto tenemos efectos sistémicos, ejemplos y referencias actuales. Los efectos sistémicos son neurológicos, que son convulsiones, alteraciones del estado de conciencia o coma. Tenemos cardiovasculares, que son hipotensión, hipertensión, arritmias cardíacas. Respiratorios, que son insuficiencia respiratoria, edema pulmonar. También como metabólicos, que son acidosis láctica, hiperglucemia, hipocalemia. Tenemos renales, que son insuficiencia renal aguda, necrosis tubular. Algunos de los ejemplos de estos sistemas son el paciente con insuficiencia renal crónica que desarrolla convulsiones y alteraciones de estado de conciencia durante la diálisis. Otro ejemplo es el paciente con hipertensión arterial que experimenta hipotensión severa durante las diálisis. Y por último ejemplo tenemos paciente con diabetes de mellitus que desarrolla hiperglucemia y acidosis láctica durante las diálisis. Hola, buen día a todos. Me llamo Cristian Cedillo y les voy a hablar un poco sobre análisis de biomarcadores y diagnóstico del síndrome de desequilibrio dialítico. Los biomarcadores son indicadores biológicos medibles que reflejan procesos fisiológicos, patológicos o la respuesta del organismo a intervenciones terapéuticas. En el síndrome de desequilibrio dialítico, estos biomarcadores pueden incluir parámetros relacionados con el metabolismo, el estrés oxidativo, la inflamación y los desequilibrios iónicos. Biomarcadores claves y su relevancia diagnóstica.
El análisis de biomarcadores específicos ha emergido como una herramienta esencial que ayuda a evaluar el equilibrio de líquidos y electrolitos, así como los efectos en el sistema nervioso central, para el diagnóstico temprano, monitoreo y manejo de diversos padecimientos en las personas. En las presentaciones siguientes hablaremos de algunos marcadores. A continuación, se representan y describen los biomarcadores más relevantes. Comenzaré mencionando los electrolitos séricos. Estos miden los niveles de sodio, potasio, calcio y bicarbonato en sangre, ya que los cambios abruptos en estos pueden desencadenar el síndrome. Otro es el biomarcador osmótico. Este refleja la alteración en el equilibrio de fluidos y solutos durante la hemodiálisis. La osmolalidad plasmática son cambios en la osmolalidad, especialmente reducciones rápidas. Un ejemplo es el sodio sérico. La disminución rápida en los niveles de sodio durante la diálisis pueden contribuir a la generación de un gradiente osmótico que lleva al edema cerebral. La urea y creatina son biomarcadores de función metabólica y son indicadores de la acumulación o remoción de productos metabólicos en pacientes con insuficiencia renal. Por ejemplo, urea sérica es la reducción rápida de urea durante la diálisis que contribuye al desequilibrio osmótico. La creatina sérica representa el estado de acumulación de productos nitrogenados relacionados con el estrés metabólico. Ambos marcadores proporcionan información sobre el grado de retención de desechos y la velocidad de depuración. El siguiente es el biomarcador neurológico, es decir, los marcadores de función cerebral. Este nos indica el impacto del desequilibrio dialítico en el sistema nervioso central. Por ejemplo, las proteínas S100B es un marcador de daño y activación glial. Otro marcador es el lactato en líquido cefalorraquídeo asociados con el edema cerebral y disfunción metabólica neuronal. Todo esto nos ayuda a identificar manifestaciones severas como el edema cerebral. El diagnóstico se basa en la identificación de síntomas como náuseas, vómitos, cefalea, confusión, convulsiones e incluso edema cerebral en casos graves. La correlación de estos síntomas con cambios rápidos en los biomarcadores mencionados ayuda a confirmar el diagnóstico. Ahora les hablaré un poco sobre el impacto en vías bioquímicas y metabólicas. Comenzaré hablando un poco sobre el impacto de la enfermedad en múltiples vías bioquímicas. El impacto de la enfermedad en múltiples vías bioquímicas es importante, es decir, que el análisis de biomarcadores como los electrolitos, la osmolalidad y los niveles de urea es crucial para su diagnóstico y manejo. Los cambios metabólicos abruptos impactan las vías bioquímicas esenciales, especialmente en el cerebro, afectando la homeostasis osmótica, la excitabilidad neuronal y el metabolismo energético, lo que puede llevar a síntomas neurológicos graves. Alteraciones osmóticas. La eliminación rápida de solutos como la urea durante la diálisis puede causar un desequilibrio osmótico. Esto lleva a que el agua se desplace hacia las células, lo que puede provocar edema cerebral. Las células cerebrales, al hincharse, afectan las vías bioquímicas normales relacionadas con el metabolismo energético y la neurotransmisión. Desbalance de electrolitos. Cambios en el potasio y el calcio afectan la estabilidad de las células nerviosas y musculares. Esto puede alterar el funcionamiento de las vías dependientes de los iones, como la señalización sináptica y la contracción muscular.
El metabolismo de la urea. La urea, un subproducto del metabolismo proteico, contribuye al gradiente osmótico entre los comportamientos intracelular y extracelular. Su eliminación rápida durante la diálisis altera el equilibrio osmótico, provocando respuestas compensatorias en el metabolismo celular. Ahora hablaré de consecuencias fisiopatológicas. Una de las consecuencias es el edema cerebral y su mecanismo, como ya se ha venido mencionando. Esto durante la diálisis se produce una rápida eliminación de soluto, como la urea, desde el plasma. Sin embargo, la urea no se elimina tan rápidamente en las células cerebrales, lo que crea un gradiente osmótico. Como resultado, el agua se desplaza hacia el interior de las células cerebrales, causando hinchazón o edema cerebral. Los efectos: el edema cerebral puede aumentar la presión intracraneal, lo que provoca cefalias, confusión y, en casos graves, convulsiones, pérdida de conciencia o incluso comas. Alteración de la función neurológica. Los pacientes pueden experimentar una amplia gama de síntomas neurológicos que incluyen cefalias, como ya se ha venido mencionando, debido al aumento de la presión intracraneal, náuseas y vómitos, como consecuencia de la irritación del sistema nervioso central, confusión y desorientación, alteraciones en el estado mental y dificultad para pensar con claridad, convulsiones. En casos más severos, debido al edema cerebral y la disfunción neuronal. Ahora hablo sobre los cambios en el equilibrio ácido-base. La diálisis puede provocar cambios rápidos en el pH del cuerpo, afectando el equilibrio ácido-base y exacerbando los síntomas neurológicos. También están las alteraciones hemodinámicas, que son los cambios rápidos en la composición de los líquidos corporales que pueden provocar alteraciones hemodinámicas, como una disminución de la presión arterial o la hipotensión, lo que puede afectar el flujo sanguíneo cerebral y empeorar los síntomas neurológicos. Hipotensión, que es la eliminación rápida de líquidos y solutos que pueden llevar a una disminución del volumen circulante, causando hipotensión y afectando la perfusión cerebral. Otro es el estrés oxidativo y daño celular, que es el desequilibrio osmótico y los cambios en los niveles de soluto que pueden generar estrés oxidativo, contribuyendo al daño celular en el cerebro y otros órganos. Y está la inflamación, que son la activación de procesos inflamatorios que pueden agravar el daño celular y contribuir a la aparición de síntomas neurológicos. Los avances terapéuticos de este síndrome se centran en la comprensión de las alteraciones electrolíticas y ácido-base que ocurren durante la diálisis renal. Existen dos tratamientos, uno es para la hipotensión y otro para la hipertensión. En el caso de la hipotensión, es recomendable colocar al paciente en posición de Trendelenburg y reducir o detener la ultrafiltración para restaurar el volumen de sangre circulante. Si la hipotensión persiste, se pueden administrar bolos de solución salina isotónica. Mientras que para una hipertensión se recomienda controlar estrictamente el volumen extracelular y ajustar el peso seco. También se puede utilizar fármacos antihipertensivos no utilizables como el carvedilol. El malitol es un diurético osmótico a nivel celular que actúa estableciendo un gradiente osmótico entre el plasma y el tejido parenquimatoso, lo que resulta en una reducción neta en el contenido de agua en el cerebro. Otro tratamiento es el uso de membranas dializadoras de alta permeabilidad. Estas permiten una mayor eliminación de productos de desecho y electrolitos, lo que ayuda a restaurar el equilibrio electrolítico y ácido base del cuerpo.
Pues en resumen podemos concluir que este síndrome de desequilibrio dialítico es una condición compleja que requiere una comprensión profunda de los mecanismos bioquímicos subyacentes. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones graves y mejorar los resultados de la salud.